Un tetraedroide es una superficie reglada que se genera a partir de dos directrices, que son dos rectas que se cruzan. En este caso, una directriz sería esta recta y otra directriz sería esta otra recta, rectas que se cruzan. Se utiliza un cono generador. Este cono generador desplaza su vértice a lo largo de una de las directrices y al ocupar distintas posiciones a lo largo de esta directriz, con su base obtiene distintas intersecciones en la otra generatriz, en la otra directriz. Así, una posición del mismo cono al desplazarse cortaría en este punto una directriz, en este otro punto tendría su vértice y en consecuencia esta sería una generatriz. De forma similar, si cogemos otra posición del cono, al desplazarse hacia la izquierda, cortaría en otro punto que unido con el vértice del cono nos daría otra generatriz. De esta forma se pueden generar las sucesivas generatrices de la superficie de un tetraedroide. Si observamos en la siguiente imagen, tendríamos una batería de generatrices que se han obtenido ¿de qué forma? De un lado hemos dividido la mitad de una de las directrices en partes iguales y hemos trazado un arco de radio la base del cono. Este arco, al desplazarse, cambiando el centro de este punto a este punto, obtendríamos el siguiente arco, sería este. Este otro punto correspondería al desplazamiento de este arco para ocupar esta posición. Y al desplazarse, al copiar esos arcos, se han obtenido puntos de corte con la directriz que, unidos con las posiciones de los vértices, nos dan las distintas generatrices. De esta forma se podrían generar, como podemos ver en este caso, la mitad de las generatrices de un tetraedroide, porque claro, un tetraedroide correspondería a estas generatrices subsimétricas con este plano, y después por la parte inferior tendríamos las simétricas con este eje. La superficie del tetraedroide tiene la singularidad de que al cortarlas por distintos planos, se obtienen distintas curvas, es decir, si cortamos por planos paralelos a las direcciones de las generatrices, obtendríamos elipses que son paralelas entre sí, de suerte que se podría considerar que el tetraedroide es como la evolución de una elipse en que uno de los semiejes es de longitud 0 y el otro tendría esta longitud, que al trasladarse a lo largo de este eje va aumentando uno de sus semiejes y generando las correspondientes secciones. De esta forma, también se podría considerar como una superficie generada por un desplazamiento de una curva que sería la elipse, apoyándose en estas generatrices laterales extremas, de forma que fueran escalando sus ejes a lo largo de ese desplazamiento para generar el tetraedroide. Por esto, la forma más simple de generar un tetraedroide, en el caso de que estamos viendo, de que sea un tetraedroide en que las directrices son de igual longitud, en este caso tendríamos una directriz de longitud 14 metros, y en este sentido sería 14 metros también, se ha dibujado solamente la mitad, pero la figura se generaría por ese desplazamiento de estas curvas. Si pretendemos realizar entonces un trazado, podríamos partir inicialmente de las directrices.
Y una vez que tuviéramos las directrices, que sería esta recta de longitud 14 y esta recta de longitud 14, que como se observa se cruzan en su punto medio, es decir, una perpendicular común trazada a las dos, sería esta, y uniría los puntos medios de las dos directrices. Pues bien, para realizar el trazado podríamos realizar la siguiente operación. De un lado trazaríamos una línea auxiliar por el punto medio de una de las directrices de esta línea auxiliar que une esa línea auxiliar, extenderíamos esa línea hasta cortar a esta generatriz límite, y esta generatriz límite, trazaríamos una línea auxiliar que uniese este extremo con este, y si trazamos la vertical por el punto medio, tendríamos unas líneas auxiliares que nos dan una de las secciones que sería una circunferencia que vamos a dibujar con este centro. Vamos a pasar a la representación jaula de alambre. Y esta sería una circunferencia de sección. Podemos considerar entonces que esta circunferencia se puede desplazar a lo largo de esta ruta, de esta curva extrema y esta curva extrema, hasta llegar a la directriz anterior, o bien que esta circunferencia se desplazara hasta llegar a la directriz posterior. Este tránsito no se puede realizar hasta llegar a la situación extrema, porque cuando se recalcula la correspondiente elipse, uno de los semiejes no puede ser de longitud cero, porque entonces una ecuación de una elipse que es del tipo x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1, en que a y b son las longitudes de los semiejes, no permitiría que a o b fuera de longitud cero, porque entonces el cociente entre una coordenada x y una longitud cero nos daría infinito, y entonces sería algo imposible de calcular internamente a través del algoritmo interno del software. Precisamente por esto lo que vamos a hacer es la siguiente operación: limitar el recorrido de estas circunferencias, de manera que en concreto vamos a recortar esta directriz de un lado, de forma que vamos a pensar en principio en el desplazamiento de esta circunferencia desde la posición en que está su centro hasta la directriz, y tendríamos un desplazamiento en que la ruta iría por un lado en este sentido. Hay que tener cuidado en siempre elegir el sentido de la ruta en el sentido del desplazamiento de la curva que se va escalando. Después, para no llegar a este punto anguloso en que tendríamos una recta como caso límite de las elipses, lo que realizaríamos sería trazar paralelo, por ejemplo, una distancia que fuera 0,2, orientaríamos el acudrad para que se desplazara en el plano, y hacia la parte interior, esa recta le haríamos una línea auxiliar, cambiaríamos su estilo, y desactivaríamos la directriz correspondiente. De esa forma podemos limitar el recorrido de la curva hasta la intersección de estas dos rectas, que la realizamos mediante la opción recortar intersección. También
situaríamos una recta auxiliar que iría desde este punto en sentido vertical hasta este punto, de manera que el desplazamiento, si realizamos un zoom, también correspondería a un desplazamiento en que acabaría no en este vértice, sino en la unión de estas dos líneas que hemos limitado por este corte. De esa forma tendríamos otra curva de desplazamiento que iría, como en el caso anterior, desde la circunferencia hacia la parte anterior, y de esta forma podríamos ya realizar el trazado de medio tetraedroide. El trazado de medio tetraedroide lo realizaríamos de qué forma. Utilizaríamos la herramienta de barrer superficie a lo largo de curvas y concretamente con la opción de a lo largo de 2 o 3 curvas, siempre con una alineación paralela, porque la circunferencia se va a ir convirtiendo en elipses, pero se va desplazando en planos paralelos. Y entonces, si seguimos lo que nos dice en la parte inferior de la pantalla, pulsaríamos la tecla de control, nos aparecería un vector de desplazamiento de estas 3 rutas. En esas 3 rutas se va a apoyar la circunferencia. Al apoyarse la circunferencia en esas 3 rutas, nos permite realizar el trazado del tetraedroide. Esta sería la superficie del tetraedroide, que una vez generado, lo que haríamos es pasarlo a un nivel de superficies y desactivaríamos ese nivel con el objeto de realizar el posterior trazado. El posterior trazado, si activamos la directriz, va a ser similar. Va a corresponder ahora al desplazamiento de la circunferencia desde esta parte central hacia la directriz posterior. Vamos a realizar entonces también una operación similar a la anterior, de manera que realizamos una recta paralela a la directriz a una distancia 0,2, orientaríamos el acudrap en este plano, en este caso, convertiríamos esa línea en una línea auxiliar, desactivaríamos la directriz y una vez que tuviéramos esa línea podríamos trazar las diferentes rutas que van a seguir la circunferencia. Una ruta iría desde esta posición, bueno, antes que nada recortaríamos esta línea para limitar la ruta, recortaríamos la intersección, realizaríamos el trazado de la ruta correspondiente, que iría de esta posición a esta posición y iría de esta posición a esta posición final. Bueno, tendríamos que realizar un trazado, unir a esta intersección de estas, tendríamos que realizar un trazado que iría desde esta posición al final de este segmento y de esta posición al final de este segmento. Para crear el trazado también en lo que serían las curvas de ruta, que sería una esta y otra esta otra que tenemos aquí, tampoco podían llegar a este punto porque eso también significaría llegar a una transición en que la circunferencia se convierte en una elipse de radio nulo, en consecuencia de un semieje nulo. En consecuencia realizaríamos una recta auxiliar que llevaría
esta dirección y esta otra dirección. Uniríamos recortando a intersección esta línea con esta línea y esta línea con esta línea. Una vez que hemos realizado esto, podríamos realizar el trazado de forma similar al que hicimos anterior. Es decir, recurrimos a la herramienta barrer curva a lo largo de superficie, a lo largo de curvas, marcaríamos las rutas, que en este caso serían estas, marcaríamos el perfil que se va a desplazar escalándose y se realizaría el trazado. Una vez que esté el trazado, lo cambiaríamos al nivel de superficies y tendríamos las dos superficies que hemos realizado por transición de esa circunferencia que estaba centrada creando el tetraedroide. Pero tenemos dos superficies, como se puede observar, si cogemos la herramienta de borrar, se marcan dos superficies de forma diferente. Estas dos superficies, para que tengamos una única entidad, habría que unirlas. La metodología de unión de estas superficies consistiría en utilizar la herramienta de grapar superficies, de forma que tocaríamos una superficie y tocaríamos la otra, y como tienen una curva en común, estas superficies se unen, como se puede observar, creando una única entidad. Si damos la opción de visualización por suavizado por sombras, vemos que se nos ha generado, vamos a cambiar el color a un color que sea más transparente, de manera que podemos observar que si desactivamos las curvas, que en este caso ha sido la circunferencia que ha generado por desplazamiento esa transición a través de distintas elipses, nos queda el tetraedroide trazado exceptuando una elipse en la parte final y una elipse en la parte central. No obstante, lo que es el trazado del tetraedroide a efectos constructivos quedaría ya realizado. En función de la escala de trazado, en este caso estamos hablando de que la longitud de las distintas directrices son 14 metros, luego estamos hablando de que realmente las elipses se ha perdido una de las elipses que tiene uno de los semiejes, que es en torno al 10% de la longitud. En ese caso, pues para efectos constructivos, para determinar el trazado de la superficie y las secciones oportunas que nos parezcan convenientes para la determinación de cualquier tipo de superficie, no valdría. El tetraedroide, si hemos visto que transiciona a través de secciones mediante elipses, se puede considerar también, en consecuencia, como una superficie de transición, si activamos curvas, como una superficie de transición de bóvedas. Es decir, yo puedo transicionar de una bóveda que tenga esta elipse a otra bóveda que tenga otra elipse, si ambas elipses se extrusionan mediante una superficie cilíndrica, tendríamos dos espacios de transición de forma diferente con distinta utilidad.